cómo le hacemos con ciertas raíces, cómo le hacemos con ciertos conocimientos que no podemos permitir que se pierdan. Y bueno, el último tema que necesariamente tenemos que abordar, no porque sea un problema, pero que sí es, diríamos, que tiene un añadido, es el papel de la universidad y de los universitarios con respecto a todos estos temas, ¿no? Si estamos pensando que los estudiantes, y particularmente nuestros estudiantes, están actuando en una realidad concreta, ¿cómo le hacemos desde la universidad y cómo le hacemos como universitarios para proteger, ayudar o entender todos estos problemas, ¿no? Proponer soluciones en el mejor de los casos. ¿Y cómo le hacemos para todo esto, no? Ahora, la dinámica de las sesiones. Las dinámicas son básicamente dinámicas muy... La riqueza de estos temas, la dinámica es muy interactiva, ¿no? Videos o lecturas que se discuten y entonces la idea es que los alumnos vayan tomando una posición, que vayan tomando una reflexión al respecto y evidentemente en clase se haga. Y algunas salidas a algunos trabajos de campo, algunas saliditas aquí en comunidades cercanas o todo esto, ¿no? Digamos, es algo que, como decía yo hace un momento, hablaba del problema indígena, pareciera de repente que, está en Chiapas o está en tal lado. No, el problema indígena en México está en todos lados, ¿no? Desde la gente que migra a las ciudades y que normalmente uno ve, ¿no? Hay aquí cerca de la universidad una región donde los domingos mucha gente camina o va de paseo con sus trajes tradicionales indígenas, ¿no? Y uno dice, está aquí, no está allá lejos. Es más o menos la dinámica que tenemos ahí en la clase. Es muy interesante, es que de los temas que ustedes hablan, mi clase es casi igual con la diferencia de los indígenas, que no hablamos de los indígenas, sí, de los universitarios. Y me pregunto la diferencia de los estudiantes también, es que los estudiantes estadounidenses tienen una tendencia a ser muy políticos. No les interesa, no leen los periódicos, pero la imagen que tengo de los estudiantes mexicanos es que están mucho más metidos en los temas actuales, pero puede ser una imagen. No tanto, tenemos ese mismo problema, digamos, los estudiantes muchas veces no leen, ¿no? Sí. O seguramente pasará con muchos estudiantes, ¿no? De repente vemos una noticia en la... No hay problema, ya abrí más la ventana para que entre aquí. Digamos, los estudiantes tienen una visión, o mucha gente ve las noticias y ve muertos en la frontera, ¿no? Pero lo que no se nos dice es que son más los que pasan, ¿no? Digo, no vamos a minimizar el problema. Sí, evidentemente hay una cantidad grande de gente que muere en la frontera, pero la cantidad que llega a pasar es mayor. Sí. Entonces no vemos esta dinámica. Y uno de los problemas que los estudiantes muchas veces no tienen en cuenta es las condiciones que provocan esa migración. Sí. ¿No? Entonces, se vienen para acá, ¿no? Digamos, los estudiantes de aquel lado o de Estados Unidos dirían, pero ¿por qué se vienen para acá, no? Sí. Y de repente vemos las noticias y, pues claro, se vienen para acá por los muertos, porque hay pobreza, etc. Sí, básicamente es eso, ciertamente. Pero también cuando uno ve en las comunidades de alta migración, cuando uno ve cómo la gente va cambiando sus formas y estilos de vida, híjole, esto empieza a ser maravilloso. Ahora, hay un desconocimiento también de la realidad mexicana de mucha gente que vivimos en México. Digo, hay que decirlo claramente. Voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho establecer ejemplos, ¿no? De repente sucede una desgracia natural en alguna comunidad indígena y entonces las zonas urbanas inmediatamente nos organizamos y decimos, mandemos ayuda, ¿no? Y lo primero que se nos ocurre mandar es leche, ¿no? Mandemos leche para los niños. Entonces uno les dice, no, espérate, la gente en las comunidades no toma leche, es una dieta urbana la leche. Si tú les mandas leche, si no los mató la desgracia, la inundación, el ciclón, lo que sea, los va a matar la leche, porque no están acostumbrados o impuestos a este tipo de dietas.
Esto habla pues de algo que no. Entonces los estudiantes tampoco de aquí están muy acostumbrados a la lectura, ¿no? O por desgracia digamos, las lecturas de ciertas tendencias, Sí. ¿no? Pues tal periódico es de tal tendencia, entonces mejor no le entro, o estoy más a favor de esta tendencia, ¿no? Digo, voy a platicar un caso, ¿no? Una de mis estudiantes hizo un trabajo sobre Fox, ¿no? Diciendo que era una maravilla, que estaba muy bien. Entonces fue difícil convencerla de que pues no es tan cierto, ¿no? Finalmente el sistema político mexicano no es el presidente, sino son un montón de cosas que tenemos que estar pendientes de ellas. Fue difícil convencerla. Claro, era su posición, ¿no? Ideológica, finalmente respetable, pero que habría que entender que está cambiando esto. No cambia mucho, ¿no? Es que cuando estos estudiantes, por ejemplo, ni saben de lo que pasa en la ciudad de Juárez con las mujeres, entonces ponerles enfrente de esta información es... No escuchan de las muertes en la frontera. Antes de entrar en esta clase, no tienen ni idea. Entonces empiezan con esto, y para llevarles más lejos al pueblo de México, no hemos llegado hasta ahora. Me gustaría llegar, pero es que no tienen ni idea. No. Es que no sale en la prensa en los Estados Unidos. México no está saliendo. No, es un desconocimiento total, ¿no? Es decir, lo que pasa al sur no nos importa, ¿no? Y es algo que pasa también en México. Es decir, lo que pasa en la frontera entre Guatemala, Belice y con Chiapas, no le importa a nadie, no sale, ¿no? Salvo esas cosas que son malas. Ay, no, eso sí, hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente es una... Carlos Fuentes lo establece muy bien, ¿no? Es una frontera de cristal. Sí. Es una frontera que está... Es la lectura que hacemos en la clase. Exactamente, ¿no? Es la lectura que hacemos, es que leemos de este libro la sección La frontera de cristal. Sí, ¿no? Que es lo que dice Carlos Fuentes, es una frontera muy delicada, ¿no? Sí. Que sí tiene que guardar un equilibrio, Sí. muy claro. Entonces, claro, la gente que vive más al norte en Estados Unidos, pues no le preocupa demasiado lo que pasa en el sur, ¿no? Los que viven en el sur se preocupan y dicen, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué vienen a Estados Unidos, no? Y luego con declaraciones tan desafortunadas como las del presidente de que los mexicanos hacen el trabajo que ni los... Pero sí, ¿no? peor, yo no sé si has escuchado el vocabulario del gobernador de California, de Schwarzenegger, que ha dicho cosas aún peores. Aún peores, ¿no? Sí, pero habla mucho de este desconocimiento, ¿no? Sí. Es decir, la clase política de casi todo el mundo tiene una visión totalmente distinta de lo que tiene la clase social. Y yo creo que ahí es importante, y a mí me recalco mucho eso con mis estudiantes. Yo creo que es entonces tomar una posición con nosotros, decir, a ver, nada, bueno, tú estás pensando esto, pero realmente está pasando esto, y aquí es donde nosotros tenemos que trabajar, hacer el cambio, modificar, ver hacia dónde estamos yendo, ¿no? A ver, es bien chistoso, ¿no? Cerca de aquí de Puebla, hay un lugar, un municipio, como le llamamos nosotros, un condado, sí, donde la especialidad de la gente es hacer tacos. Un pueblo taquero, ¿no? Un pueblo taquero. Entonces la aspiración de los jóvenes ahora es ser taqueros y irse a Estados Unidos, ¿no? Entonces cuando uno enfrenta eso, dice, ching, ¿qué pasa, no? Algo está mal ahí, ¿no? Pero, porque además no es un pueblo, normalmente, no es un pueblo pobre, digamos, no es un pueblo que esté en extrema pobreza, que la gente no tenga formas de ganar. Está a 20 minutos a 1 hora de Puebla, de la capital. Entonces no hay un problema en ese sentido. Por eso digo, y es un desconocimiento, ¿no? Pues la gente quiere irse a Estados Unidos porque ya es un asunto de prestigio esos Estados Unidos. Ya uno platica con ellos y no, pues es que mi primo se fue y mi gente se fue y todo esto. ¿Y cómo se van? ¿Se van con los primos o se van cruzando la frontera de manera... Se cruzan de ilegales, ¿no? Se cruzan indocumentados, ilegales. Pero allá tienen las redes de amistades y de parentesco, ¿no? Sí. Uno puede llegar con el primo, la cuñada, la hermana, tararán, a vivir unos días, luego independizarse. Sí. Pero es un asunto muy interesante, ¿no? Yo tengo otra clase que es sobre la inmigración, completamente sobre la inmigración.
la inmigración de Cuba, la inmigración de México, la inmigración... Entonces yo fui ayer para ver al otro lado, para ver cómo puedo incorporar esta clase, en esta clase. Y también este año vamos a ver, ha salido un nuevo libro de Jorge Ramos, yo no sé si lo conoces, sobre lo que pasó en Texas el año pasado, no, hace 2 años. Hace 2 años, ¿no? Sí, con eso. Entonces, debate difícil para los estudiantes. No, es que es, vaya, se empieza a hacer esto que yo te decía, ¿no? Yo creo que ya es muy común en Estados Unidos, en casi todas las ciudades de Estados Unidos, habrá algunas que no tanto, ver a mexicanos, ¿no? De ver gente que Sí, migra. es que en Boston no hay tantos mexicanos, No. entonces es un tema... no ven la importancia del tema, Sí. porque no estamos en Texas, ni en Arizona, ni en California. Es que yo viví 3 años en California, entonces tengo otra perspectiva a causa de esto, ¿no? Pero en Boston, bueno, hay muchos inmigrantes, pero brasileños. Sí, que eso también es interesante, ¿no? Ver cómo se distribuye Sí. la migración. No, pero yo creo que va a pasar, no tarda. Hay ciudades donde los mexicanos ya no están encontrando trabajo, ¿no? Sí. En Nueva York, en Los Ángeles, que hay tanto mexicano, pues ya no hay tanto Sí. trabajo, ya no es tan fácil encontrar Sí. un trabajo. Entonces van a empezar a ocupar Sí. hay un chiste, ¿no? Un viejo chiste, pues, ahí que refleja mucho esta idiosincrasia del mexicano de que pues, estamos recuperando Sí. territorio que era nuestro, ¿no? Que algún tiempo fue Pero de primero México. los estadounidenses tienen que aprender eso porque no saben la historia. Sí, no, no, por eso empezamos mucho con la historia nosotros, ¿no? Sí. No puedes perder de vista que hay hechos históricos que necesariamente marcan una tendencia. Es decir, si nosotros no reconocemos el problema de la conquista, Sí. que muchos de los grandes problemas en México empiezan con la conquista, si no lo reconocemos, pues estamos perdiendo de vista un asunto muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? México es un país racista, aunque a muchos nos cueste trabajo reconocerlo, somos un país racista. Al contrario de otras sociedades, que es un racismo biológico, ¿no? Es decir, se segmenta a la gente por los colores. En México el racismo es un racismo, diríamos, un poquitín más ligado a la cultura, ¿no? Cuando alguien queremos hacer sentirlo menos, le decimos, eres un indio, ¿no? ¿Por qué? Porque indio es algo que hace referencia a atraso, a violencia, a ignorancia. Entonces decimos, eres un indio. Pero cuando nos enfrentamos al problema indígena, vemos que no es tan cierto, ¿no? No es tan así. Pero nos hemos acostumbrado a eso. Y los mexicanos, es que yo, como me estudio España, y los españoles cotidianos se ven la conexión entre su vida y historia. Vivo en los Estados Unidos. Mis estudiantes piensan que algo que ocurrió hace 2 años no tiene efecto en su vida de hoy. Bueno, con la excepción de hace 2 años. El 11 de septiembre sí. Pero, claro. Quizás. Pero si les hablo de algo que pasó hace 50 años, me dicen que, bueno, es que no tiene nada que ver con lo que pasa hoy. En México, ¿la gente ve una conexión con su historia o hay esta separación? Hace una separación, ¿no? Hay una separación un tanto parecida, ¿no? Digamos, si te fijas, insisto, pongo muchos ejemplos, ¿no? El sistema político mexicano es herencia del periodo de independencia, ¿no? Cuando dijimos ya no queremos vivir a expensas de los españoles, vamos a independizarnos y crear un país. A partir de eso se creó un sistema político mexicano que tiene el actual sistema, tiene sus raíces ahí. Entonces, si no las reconoces, si no eres capaz de identificarlas, difícilmente vas a entender cómo fue evolucionando este sistema político mexicano. Cuando Benito Juárez dijo vamos a copiar el modelo y vamos a hacer un sistema dividido legislativo, judicial y ejecutivo, si no tienes claro qué es lo que proponía Juárez y qué está pasando ahora, pues de repente te pierdes en esa vorágine de no entender, de no poder interpretar estos problemas. De decir, bueno, no somos democráticos. Mucha gente dice, no es un país democrático. Bueno, espérate, ¿no? Nuestro modelo de democracia es distinto a otros modelos y tienes que entenderlo en esta lógica histórica.
no porque sea una clase de historia, evidentemente, sí. Partimos de la historia para entender. Es que me da risa porque el semestre pasado enseñé un curso sobre España, la cultura y civilización de España. Y la queja de los estudiantes es que estudiamos demasiado la historia y que no tiene que ver con la civilización. No. Yo les dije, bueno. Hay un autor, evidentemente, hay un antropólogo norteamericano, falleció hace 5 años, se llama Eric Wolf. Él tiene un libro que es un clásico que se llama Europa y la gente sin historia. Este señor lo que hace es comparar, dice, bueno, ¿qué pasa con los países europeos? Los países europeos tienen una larga tradición histórica, ¿no? Tienen casi documentada su historia, etcétera. Dice, pero ojo, hay sociedades, pueblos, que no necesariamente tienen una historia escrita y que esto no significa que no sea importante. ¿No? Hagamos una visión rápida de qué está pasando. Dice, porque finalmente lo que pasa es que unos la escribieron y otros no. Sí. Otros la viven. Ellos la escribieron y la tienen almacenada en bibliotecas. Estos no la escribieron y la viven cotidianamente. Sí. Y no podemos permitir que se vea. Yo creo que eso, Eric Wolf me parece que es una lectura. Es que para mis estudiantes es que no ven la conexión fácilmente. Es bastante difícil para ellos. Yo siempre les cuento que una vez que estaba en España, tenía una pregunta con una profesora, una señora que se ponía nerviosa cuando leía yo en casa. Y hablé con otra persona de eso y me dijo, bueno, es a causa de la Inquisición. Claro. Sí. Como está evidencia que es que tiene que ver con la Inquisición, pero sí, me convencieron que sí, que tiene que ver con la Inquisición, con este miedo de lo intelectual, de la lectura privada, de todo esto, ¿no? De la conexión. Sí, de hecho, sigue habiendo textos que uno no debe de leer, ¿no? Sí. Que uno dice el siglo XXI, sí. ya no, ¿qué pasa? Y también, digo, seguramente, y si no, yo creo que es una lectura que también que se puede hacer, ¿no? Mucho de lo que dice también este autor Immanuel Wallerstein, ¿no? Sí. Que dice que puede explicar un poco lo que sucede actualmente, ¿no? En la relación México-Estados Unidos, porque él dice, bueno, la colonia, el país importante, pues no se preocupa por lo que pasa en la periferia, ¿no? Tiene sus propios problemas. Dice, y en cambio la periferia dice, a ver, vamos a ver qué está pasando allá. Pero es algo que hay que ir rompiendo, dice, finalmente está influenciado. Pero decía yo, hay libros que la gente ya no quiere, ¿no? Que dice, ching, ¿por qué los voy a leer si no me dicen nada? O es eso. Como tengo que decidir mi especialidad y qué trabajo voy a conseguir. ¿Qué trabajo voy a dar? ¿Cómo va a hacer eso, no? Sí. Y entonces uno, por desgracia, tiene que recurrir a decirle a los estudiantes, bueno, pero lo que pasa es que, imagínate tú que yo les digo, cuando llego a tener un problema con ellos, les digo, imagínate tú que vas a una fiesta y te encuentras a alguien que tiene especialidad en una cosa, ¿no? Sí. Tú eres sociólogo y te encuentras a un ingeniero químico, pues ¿de qué van a hablar? Pues tienen que tener ciertos contactos, ¿no? Y saber en dónde están, para que ese ingeniero químico no tenga una interpretación distinta de lo que está pasando, sí. ¿No? Y para eso es básico entender, ¿no? Y yo tengo una pregunta de un tema un poco diferente. Mis estudiantes leen el artículo y voy a decirlo, ¿no? Porque en este momento no recuerdo, pero sobre el SAMS que iban a construir cerca de las pirámides de Tenochtitlan. Uh-huh. ¿Se construyeron o no? Es que no encontré otro artículo, es que leímos un artículo sobre la discusión, entonces tenemos mucho debate en clase sobre esto y todo, pero no sé qué pasó. Sí se construyó, sí se construyó, a pesar del movimiento, uh-huh. Sí se construyó y ya está funcionando, ¿no? Pero ese es un poco el viejo debate, ¿no? Sí, hay un debate nuevo sobre, porque me gusta, por es otra razón que estoy aquí, que estoy buscando temas y cosas, porque lo que funcionó muy bien de este debate es que fue un debate, al principio intentamos hablar de la globalización, uh-huh. Que para ellos no tenían ni idea, porque como viven en un mundo
Sí, Tan claro. global es que, ¿y por qué? Siempre pienso, bueno, es una cosa buena, tiene que ser una cosa buena, no hay opción, no hay dificultades, ¿no? Entonces, traerles algún ejemplo, algo concreto. eh, lo de Chiapas no está apareciendo tampoco mucho en el periódico en este momento. Cuando empecé el curso hace 6, 7 años, Sí, estaba ahí, ¿no? sí, estaba ahí, en todas partes, pero ahora es que ha desaparecido. No, Lo pero, deseamos a desaparecido. Entonces necesito buscar un tema, pero muy concreto, para que vean la globalización y las dificultades, ¿no? mira, fíjate que es muy chistoso. Ha pasado aquí en México, por lo menos, el, el patrimonio cultural que tanto nos interesa, ¿no? Sí, Es decir, cómo construir un centro comercial junto sí, a una zona arqueológica. Oigan, sí, esto es muy, muy chistoso, ¿no? Se resolvió localmente. sí, A nivel internacional, a lo mejor no pasó mucho, pero a nosotros, por lo menos por internet, por correo electrónico, sí, nos llegó una carta que firmáramos en contra de la construcción de esto, sí, ¿no? Pero no hubo un gran movimiento. sí, ¿Qué quiero decir con esto? El patrimonio cultural de México, pues a nadie, es muy difícil conservarlo, ¿no? Uno, eh, este, cuando tú vas, si tú llegas a ir a alguna comunidad aquí cercana, levantas la tierra y encuentras vestigios arqueológicos, ¿no? Pues ahí por todos lados, pues. Entonces la gente se empieza a acostumbrar como que, pues sí hay por todos lados, ¿para qué le movemos? ¿Para qué lo protegemos? ¿No? Pero aquí lo que se está poniendo en riesgo es un conocimiento, una tradición, una forma de pensar, ¿no? Una forma de pensar. Yo, ¿qué te puedo sugerir? Pues los grandes temas que están ahí como en la discusión, pues es esto en términos de la globalización, ¿no? sí, Es, por ejemplo, si tú empiezas hay comunidades que ya empezaron a cerrarse. sí, ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, en Oaxaca, ujú, que es una zona de alta marginación, en Oaxaca, si alguien se va, migra, y no cumple con su trabajo comunitario, la faena que le llamamos ahí, no lo dejan regresar, ¿no? Entonces tiene que regresar y cumplir con su trabajo social comunitario, y luego si se quiere volver a ir, adelante, no le ponen peros. Pero eso es algo que cuando uno lo platica, no, ¿cómo crees? Pues si ya se fueron, ya no les importa mucho, ¿no? No, sigue siendo importante. A un migrante, así te lo cuento rápidamente, un joven migrante no cumplió con sus labores comunitarias. Rápidamente explico, ¿qué es la labor comunitaria? Pues sí, que hay que abrir un camino, sí, pues va toda la comunidad y abren el camino, ¿no? bien, Que hay que construir una escuela, van todos los de la sí, comunidad y construyen la escuela, ¿no? Ese es el trabajo comunitario. Pero que se tiene que hacer es obligatorio. No hay una ley, pero es socialmente obligatorio. Un joven migrante se fue a Estados Unidos, murió en Estados Unidos, lo quisieron regresar y la gente de la comunidad dijo, no, aquí no lo entierran. Oye, pero ¿por qué? Pues, no hizo esto, no hizo esto, no hizo esto. Oye, pero pues entonces ¿dónde lo entierro? No, pues a ver en dónde, ¿no? No lo podían enterrar en Estados Unidos, no lo podían enterrar en su comunidad. Y entonces hubo un gran conflicto en la comunidad, ¿no? Lo resolvieron rápidamente y dijeron, bueno, pues el hermano pequeño, el hermano más chico que herede la deuda, pues sí, ni modo, heredó la deuda y todo esto. Son cosas que tienes que ver, ¿no? Que no te pueden, no te pueden contar. Ese es uno de los grandes debates, el patrimonio cultural, ¿no? Que está ahí. Construcciones de grandes centros comerciales junto a zonas arqueológicas que son patrimonio de la humanidad, ¿no? Si te pudieras dar una vuelta por la Ciudad de México, hay una zona arqueológica en la Ciudad de México que se llama Cucuilco. Ahí construyeron un gran emporio. Nadie dijo nada. Ahí está. En Teotihuacán todo el mundo dijo, ojo, ¿no? Levantemos las voces en cuanto a esto. Hay lugares donde... ¿Y qué quiero decir con esto? Que también se está perdiendo una gran riqueza. La cultura, la cocina mexicana se está perdiendo. sí. ¿Qué pasa? Carl's Jr., sí. Sí, ¿no? Es decir, si te das cuenta, hay un montón de lugares donde comer
pizzas, Sí. hamburguesas, tarán, tarán, que al turista le viene bien, pues, a la gente que está acostumbrada a eso. Pero no, es que yo creo que el estudio de cómo la gente come es un estudio impresionante, ¿no? Es que para mí es la cosa más difícil. Como nunca viví en España, en México, solo viví en España, tengo miedo a comer en un restaurante. Claro. Es que yo no sé dónde poner la mano, yo no sé cómo usar el tenedor. Entonces, como si como sola, que es una cosa que aquí no se hace, es un trabajo dificilísimo. Sí, claro, ¿no? Y yo, como mujer sola, estoy intentando observar al lado cómo están comiendo sin que se den cuenta. Sí, no. Ayer por la mañana estaba hablando con Olivia, es que yo estaba tomando un café, pero me dieron leche o crema o algo, pero en un paquete que no sabía abrir, ¿no? Sí, Entonces claro. yo estaba ahí y abro con el cuchillo, con el tenedor, con los dientes. Al final abrí con la mano y todo se cayó por todas partes, ¿no? Entonces yo claro. aquí, es que tengo miedo a comer, ¿no? Sí, no. Es un talento, es algo muy cultural. Sí, no, es una tradición, ¿no? Es decir, una tradición de cómo no, hacerla. y esto lo digo, digamos, porque ahora, antes tú salías mucho y encontrabas puestos de comida, ¿no? Sí. Tamales, Sí. Ahora sales y te encuentras McDonald's. Pero la gente sigue comiendo en la calle de manera claro, entonces es una manera muy cultural porque sí la comida estadounidense, pero Sí, en la calle, ¿no? Pero Claro, en la calle ha cambiado la manera de hacerlo. No podemos perder esa parte, ¿no? Que te digo, es un asunto muy importante. ¿Por qué te lo refiero? Finalmente, como te decía yo ahí, hay una riqueza cultural, que es un problema, pues que si lo perdemos, estamos perdiendo parte. Digo, tampoco estoy diciendo, no cerremos, no. Que tiene que ver con la globalización, ¿no? Ahora, y pareciera que vas a encontrar, bueno, si encuentras mucha pobreza, pero ya hay un local con computadora, ¿no? Ya los estudiantes ya se conectan con la computadora, tienen correo electrónico, se mandan, están ya en contacto con el mundo exterior, ¿no? Ya están aprendiendo que no es solo su comunidad y que son mucho más cosas. Y encuentras otro asunto, que finalmente, pese a este gran contacto con el mundo exterior, diríamos, están reforzando sus lenguas indígenas, ¿no? Ya no, sí hablan español, pero ya no hables tanto español, me interesa más que aprendas la lengua indígena. Y entonces dices, es la contradicción total, ¿no? Ya este mundo globalizado, donde todos tendríamos que hablar un idioma más o menos parecido, dice, no, espérate, reforcemos nuestro idioma. Ay, dices, ¿qué pasa? Esto no va con la globalización, ¿no? Pues es que eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo que te deja ver cómo finalmente de la globalización hay que tomar aquello que nos sirve, pues lo bueno, y dejar o pasar aquello que no nos sirve, ¿no? Insisto, Immanuel Wallerstein lo plantea muy bien, ¿no? Dice, la globalización no es algo que surgió apenas, está desde el descubrimiento de los mundos, ¿no? Desde que los europeos decidieron salir a conquistar países, los ingleses, los holandeses, los portugueses, los españoles, desde ese momento empezó la globalización, es más, antes de la mejor. Entonces dices, bueno, no es un proceso tan nuevo y hay que ver en dónde está lo rico, lo sabroso, ¿no? Te digo, encontrar ahora algunos industriales de esta bebida, del pulque, ¿no? Que era una bebida de los dioses, etcétera, ya lo están industrializando, enlatando y todo esto, y lo están mandando a Japón, no sé cómo, pulque en Japón, sí, muy interesante, o cosas más o menos chistosas